Lunes de colaboración, lunes de haul y al final unas cuantas muestras. ¿Queréis ver las cositas que me han mandado desde Livescraft? Soy Yolanda, de Creados con Pasión. ¡Comenzamos! Vamos a comenzar directamente con los materiales y voy a empezar por estos dos blisters de sellos de silicona. Ya sabéis que suelo trabajar encima de una base de corte para ver bien todos los tamaños y que nos resulte más visual. Un tamaño estándar y comienzo por este bonito texto acompañado de unas cenefas de mariposas, una de ellas también con pequeñas notas musicales. Nos pueden dar mucho juego juntas o por separado o incluso utilizando pequeños trocitos del sello más grande. Tiene un aire romántico muy bonito y nos da juego para un montón de trabajos. En el segundo blister vienen un total de 21 piezas diferentes en orlas, corazones, banderines o pequeñas ramas de hojas. Vienen genial, por ejemplo, para realizar adornos en nuestras etiquetas. De un trabajo que estoy montando con estos materiales que vamos a ver hoy, he extraído esta pequeña muestra. Estampamos en una etiqueta recortada, con troquel o no, entintamos los bordes y a continuación, utilizando rotuladores, podemos dar color o dejarlo en negro. También podemos acompañarlo con algún bonito mensaje. Sobre todo si sois apañados con el lettering. En el mundo Scrap cabe de todo y en esta web también tienen plantillas de estarcido, más comúnmente conocidas como stencil. Y es que me revelo un poco a llamarlos stencil, ya que la palabra castellana es estarcido y como tal el stencil es un anglicismo. Bueno, que me dejo de rollos y sermones. Qué bonito es el diseño de esta plantilla. Es pequeñita, he girado la base de corte para que destacara más la plantilla y se viera el diseño y voy a ponerle al lado una regla en centímetros, un cuadrado de 13 centímetros de lado. Con ella podemos crear unos fondos súper chulos. Y por último, antes de pasar a los troqueles, estas piececitas tan chiquititas que me llamaron muchísimo la atención porque son unos mini imperdibles con la cabecita o el culete. No sé bien qué parte del imperdible es más gordito. Este es un bonito complemento para cualquier proyecto que realicemos en Scrap. Esa es mi intención, utilizarlos posteriormente. Aproximadamente 100 piezas de diferentes colores. El número por color no es exacto, 14 colores diferentes, 7 de ellos en colores básicos planos y otros 7 en tonos metalizados. Y pasamos ya a los troqueles. Joya de la corona y el amplísimo catálogo del que disponen en Livescraft. A los que me enviaron el mes pasado vamos a añadirle este troquel para realizar pequeños empaquetados con una ventanita que ya hemos visto anteriormente, que es la que he utilizado para realizar la etiqueta. Aquí se utiliza todo. Una vez que montemos la pieza, la parte superior es una pequeña solapa de cierre. El troquel tiene unas medidas totales de 22 centímetros por 7, aunque la pieza, una vez realizada, mide aproximadamente 9,5 de alto. Vemos ahora los troqueles para hacer unos mini cuadernos o pequeñas agendas. Dos de las piezas nos servirán tanto para las portadas como para las hojas interiores del mini cuaderno, otras dos para realizar los separadores y las dos piezas pequeñitas para hacer pequeñas etiquetas o clips. La medida total del troquel, 16 por 12,5 aproximadamente, aunque la agenda resultante medirá 8 por 6 centímetros. Una plantilla de fondo. No tiene mayor misterio. Podremos realizar un enladrillado con ella. Y de nuevo podremos utilizar la horma exterior retirando los ladrillos o utilizar las piezas interiores para formar un ajedrezado simulando una pared. 13 por 6,5. Las mini piezas en el vídeo de hoy están servidas.
de la mano de este blister o set de pequeños pececillos. Y aunque parezca una contradicción, para mí el más gracioso es la raspa. Aproximadamente unos 3 centímetros por cada pieza. Y dándole vueltas a estas graciosas figuras, seguro que se me ocurre algo gracioso para realizar con ellas. 5 troqueles con forma de estrella. La más grande aproximadamente de 11 centímetros. De ahí decreciendo a estrellas más pequeñas. Con este set podemos hacer infinidad de trabajos, porque no solo obtendremos 5 piezas. La sorpresa de estos 5 troqueles es que obtendremos 8 piezas diferentes. Sí, 8 diferentes. 4 estrellas sólidas, completas, y 4 estrellas más que se formarán solo con un pequeño borde. Con ellas podremos realizar multitud de trabajos, incluido los famosos shaker. Y para finalizar, nos vamos a quedar con este set de frutas. Con él podremos formar 10 frutas diferentes, 11 si contamos que podremos realizar con el mismo troquel naranja y limón. Hay 2 de ellas que no tengo identificadas. Podría ser un mango, quizás, o alguna fruta tropical. Las demás las veremos a continuación y veréis qué simpáticos trabajos podemos realizar con ellos. El set completo no tiene mayor misterio, 17 por 13. Sin embargo, las piezas resultantes miden aproximadamente 2,5-3 centímetros las más grandes. Y pasamos directamente ya a ver el trabajo propuesto por mi parte con este troquel. Y si os apetece, dejadme en comentarios si queréis ver el resto de proyectos que podemos realizar con los otros materiales que hemos visto en el vídeo de hoy. Una agenda, por ejemplo, algo con las estrellas, algún pececito, un empaquetado, no sé, se me ocurren muchas cosas. ¿Os apetecería ver esos proyectos en el canal? Contadme. Venga, que no me enrollo. Vamos a ver esas frutas. Ya tengo desmontados los diferentes troqueles y separados, los he colocado sobre un imán para no perder ninguna de las piezas y las he troquelado todas ellas en goma eva de 1 milímetro en los diferentes colores que normalmente tienen estas pequeñas frutas. Después simplemente he pegado las piezas entre sí para formar las diferentes opciones con silicona líquida. Admite, ya lo sabéis, cualquier tipo de papel o cartulina. Por supuesto, podemos colocar estas piezas en cualquier tipo de tarjetería. Y en la web nos ofrecían la posibilidad de utilizar estas piezas para formar bisutería, como por ejemplo pendientes. Yo quería ir un puntito más allá y vamos a ver las piezas que he realizado con ellas. Algunas de las piezas se prestan a poder montarlas por uno y otro lado, o incluso utilizando el cuerpo como base, y así le otorgaremos mayor consistencia o estabilidad a la pieza. También podemos, una vez que las hemos montado o incluso antes, matizar esos bordes y darle un poquito de volumen. Podemos utilizar, como siempre, una tinta Distress para oscurecer los bordes o simplemente para darles un toque de color. También podemos, por ejemplo, utilizar rotuladores y colores para dar distintos toques a algunas frutas. Pintar las semillitas de las peras o las manzanas, o puntear la fresa, la sandía o el kiwi. Atendiendo a la fragilidad de la goma eva, o incluso si la recortáramos en cartulina, lo poco manipulable que son estas piezas, he buscado diferentes soportes sobre los que poder utilizar estas figuras. Para que las piezas no queden al aire y sujetas meramente por una argolla, ya que las frutas nos durarían nada y menos, he buscado, como os decía, diferentes soportes. Por ejemplo, estos chipboards con una argollita arriba para hacer llaveros, por ejemplo. La madera viene sin tratar, la podemos pintar con cualquier color acrílico. Yo simplemente voy a matizar un poquito los bordes de las piezas que vayamos a utilizar. De nuevo, con tinta para scrap. Para pegar la goma eva al soporte podemos utilizar silicona líquida, silicona caliente
o incluso el pegamento tipo block. Y la combinación que más nos guste. Voy a colocar una naranja por uno de los lados, muy Spanish, y por el otro un kiwi. Un llavero, 2 opciones. Y de esta manera me aseguro que esta pieza tenga mayor durabilidad. Podríamos incluso barnizar la pieza con cualquier tipo de barniz, acrílico o incluso al disolvente. La segunda opción es realizar pequeñas etiquetas para marcar nuestros paquetes, regalos o simplemente decorar cualquier proyecto que tengamos entre manos. Para la base voy a utilizar unas tarjetas que ya tenía compradas, pero podemos utilizarlas con un troquel o recortadas a mano sobre cualquier bonito papel que tengamos. Pegamos la fruta elegida acoplándola al agujerito superior de la etiqueta y a continuación podemos decorar el lazo añadiéndole diferentes abalorios o entrepiezas, jugando con los colores de la etiqueta o con lo que tengamos y dispongamos en casa. Un segundo detalle terminado. Para la tercera opción he escogido una base, esta vez ya la madera está terminada, barnizada y es más gordita. Podría de nuevo pintar la base o matizar los bordes. En este caso, como ya os he dicho que la madera está tratada, simplemente voy a colocar una piña en uno de sus lados y en el otro un par de simpáticas cerezas. Y en esta ocasión me voy a esos dorados que normalmente no suelo utilizar para crear un colgador, por ejemplo, para nuestro bolso o mochila con un mosquetón que añadiremos a través de una pequeña argolla y una cadenita. La siguiente opción es similar a la primera, ya que la base es la misma. Retiramos la argolla, entintamos los bordes, voy a utilizar una manzana roja tipo Blancanieves, así que lo vamos a hacer a juego en color rojo y colocar una manzana por cada lado. Y vamos a cambiar en esta ocasión la argolla de esta pieza por esta fina y pequeña cuerdecita con un mosquetón que nos va a ayudar después a poder colocar esta pieza en cualquier lado. En la agenda, en el móvil, en cualquier cuaderno. Y antes de colocar este colgador voy a pasar por la cuerda unos adornos para que simulen las hojitas de la manzana en color verde. Un pequeño cascabel que me encantan porque van sonando allí donde los coloques y una bolita de madera. Opciones muchísimas, tantas como personas veáis este vídeo. Un pequeño consejo, tenéis que meter las bolitas en el sentido invertido en el que después queréis que vayan. Yo quiero que el cascabel quede pegadito a la manzana y por tanto será el último que ensarte en la cuerda. Pasamos todas las piezas por el medio de la cuerda y ya tenemos adorno terminado. Lo que me gustan estos pequeños detalles para regalar y colocar en cualquier lugar. ¿Y a vosotros? ¿Os apetece ver otros proyectos con el resto de materiales? Podéis dejarme vuestras opciones en comentarios. Como siempre, en la cajita de información del vídeo os dejaré los enlaces a los diferentes materiales que hemos visto hoy, a la web principal de Livescraft y un código de descuento adicional para vuestras compras con el código que estáis viendo escrito en pantalla. Bueno, familia, nos veremos muy pronto con nuevas y creativas ideas. ¡Chao!